Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Como siempre os recuerdo que para cualquier duda o consulta sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y, por tanto, no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y, en cualquier caso, es responsable de sus acciones. Antes de empezar, os recuerdo, como siempre, la publicación de este podcast es todos los viernes a las 3 de la tarde. También os recuerdo y os agradezco en la aplicación donde le estéis escuchando, le deis un like, pues eso nos ayuda a conseguir más visualizaciones, oyentes y demás, ya sea en iBooks, Spotify, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el podcast de esta semana. Vamos a repasar cómo está la industria de fondos de inversión en España. Y en concreto me voy a centrar en los fondos con mayor volumen de patrimonio. Y la verdad es que es ciertamente curioso. Mirad, según los datos de Morningstar, en España hay actualmente 80 fondos de inversión registrados que superan los 1.000 millones de euros en patrimonio. Lo que llama más la atención es que la mayoría de estos vehículos pertenecen a categorías conservadoras. En concreto, se contabilizan 38 fondos de renta fija pura, 24 mixtos, la mitad de ellos de un perfil, vamos a llamar, cauto, 13 de renta variable, 4 alternativos y uno de estilo gestión global macro. Bueno, y una parte significativa de estos productos, vamos a llamarle más conservadores, son perfilados, una tipología que ha ganado protagonismo en los últimos años. Se trata de vehículos utilizados por las gestoras para segmentar a los clientes según su perfil de riesgo, habitualmente en el marco de servicios de gestión de carteras o asesoramiento financiero. Vamos, lo que viene a ser fondo de fondos, principalmente. Si vamos un poquito cómo está compuesto este dominio, pues vemos que el fondo más grande por patrimonio es el Quality Inversión Moderada, con 8.128 millones de euros. Es decir, la verdad que una barbaridad de dinero. Pero una barbaridad de dinero en cuanto a dinero, porque ahora vamos a repasar las rentabilidades y la verdad es que deja mucho que desear. En el caso de esta versión moderada, se permite invertir entre un 20% y un 60% del total en renta variable, de cualquier capitalización o sector, destinando el resto de activos a renta fija pública o renta fija privada. Bueno, dentro de este análisis que vamos a hacer, que vamos a repasar, obviamente no los 80, porque sería un podcast inmenso de largo, pero sí los principales. Vamos a ver algo así como 11 fondos, todos con un volumen de patrimonio bastante elevado. Y lo que voy a hacer es, básicamente me voy a centrar en rentabilidades a largo plazo, como digo, de estos 11 fondos. Y no voy a entrar un poco en evaluar datos como volatilidad, ratios de SAR y demás métricas, que básicamente, para hacer esto sencillo y comprensible, y de alguna manera no ahondar en aspectos excesivamente técnicos que obviamente tienen su importancia, pero para un, vamos a llamar, oyente medio de este podcast, creo que es más eficiente / comprensible centrarnos en la rentabilidad a largo plazo. Y no sirve de nada decir, bueno, ¿cómo va este fondo? ¿Este fondo cómo lo está haciendo este año? Eso es un poco engañarnos. Incluso voy a dejar un poco al lado el asunto de las comisiones, que en la mayor parte de las ocasiones los fondos con mayor patrimonio suelen estar en el rango alto de comisiones dentro de su categoría. De ahí que luego se juntan dos factores. Si la comisión es alta y la rentabilidad es media, pues hace que todo sea mucho más bajo. ¿De acuerdo? Bien, si vamos por patrimonio nos encontramos el segundo fondo, que es el CaixaBank Master Renta Variable USA.
Este fondo es un fondo, como su bien nombre indica, renta variable, invierte en Estados Unidos. Bueno, tiene un patrimonio de prácticamente 8.000 millones de euros y se coloca como el segundo mayor fondo en España, siendo un fondo de renta variable gestionado por CaixaBank con el asesoramiento de JP Morgan. Es decir, aquí lo que vienen a hacer es, creo un fondo, lo vendo en la red bancaria, que es muy extensa, y le doy el asesoramiento a JP Morgan. Veremos un poquito más adelante la composición de este fondo. En tercera posición nos encontramos con el CaixaBank Master Renta Fija Pública Deuda 3-7, que en la mayor parte de los casos forma parte de las carteras máster de la misma gestora. En este caso la estrategia se centra en renta fija pública de la zona euro con una duración objetivo que puede oscilar entre los 3 y 7 años. Muchas veces el nombre del fondo ya nos va indicando un poco en qué se centra. En este caso CaixaBank Master Renta Fija Pública 3,7. Prácticamente no lo está diciendo. Renta fija, deuda pública 3,7, que es la duración. ¿De acuerdo? Importante aquí también, si vemos el folleto ya nos dice algo más y nos dice que el fondo puede mantener hasta un 40% en activos de calidad crediticia baja. Es decir, dentro de que invertimos en un fondo de renta fija, nos podemos encontrar que dentro del fondo un 40%, que es bastante, puede invertir en activos de calidad crediticia baja. Al final, activos de calidad crediticia baja significan que puede tener bonos de empresas con una calificación crediticia bastante baja y que luego puede tener mayores riesgos de impago. No quiere decir que resulte, pero aquí los gestores tienen que hilar muy fino si no quieren incurrir pues, en impagos excesivos. Bueno, seguimos. Dentro de las gestoras, con más fondos vamos a llamar milmillonarios, es decir, fondos que tienen más de 1.000 millones de euros de patrimonio. Pues las entidades con mayor número de fondos milmillonarios pertenecen en su mayoría, y hay raras excepciones que luego veremos, a grupos bancarios. Algo esperable si se tiene en cuenta su amplia capilaridad y capacidad de distribución. Al final, tantas oficinas por tantas calles en tantos sitios de España, pues hacen que les sea bastante fácil, vamos a llamar la palabra, colocar sus propios productos. Si vemos, por ejemplo, CaixaBank lidera el ranking con 16 fondos, por encima de 1.000 millones de euros. Le siguen BBVA y Santander, ambos con 14 productos. Kutxabank cuenta con 6 fondos, Ibercaja Gestión y Unicaja con 5 vehículos cada una. Como vemos, pues todos son grupos bancarios. Bankinter Gestión de Activos suma 3 fondos milmillonarios, con 2 fondos figuran Sabadell. Bueno, y aquí ya nos vamos encontrando ciertas gestoras con fondos de más de 1.000 millones que tienen bastante sentido, como pueden ser Bestinver, Multiactivos, bueno, luego está Caja Laboral, que también pertenece a un grupo, y finalmente con un fondo cada una se encuentran Trea, Abanca, Avante, Advalor, Dunas Capital, Banca March y Magallanes. ¿De acuerdo? Bueno, como decía, vamos a dar un repaso a todos los fondos, a los 10 primeros, ¿de acuerdo? Me voy a pasar estas hojitas, vale, que tengo aquí. También vamos a ver un poco por grupos bancarios, como decía anteriormente, y nos encontramos en lo siguiente. Primera posición en grupos bancarios, CaixaBank, segunda Santander, tercera BBVA, cuarta Kutxabank, quinta Ibercaja, sexta Crédit Agricole, bueno, porque dentro de Crédit Agricole están los fondos de Sabadell, séptima Bankinter, octava, bueno, aquí ya nos encontramos ciertas cosas interesantes como pueden ser Mutua Madrileña, Mutuactivos, EDM Gestión, EDM ahora pertenece al grupo Mutua. Seguimos viendo bancos, Unicaja, Caja Rural, Laboral Kutxa, en el número 12 Abanca, en el número 13 Renta 4 Banco, en el número 14 Trea Capital Partners. Trea Capital Partners se cuela aquí porque tienen, digamos, muchos fondos, vamos a llamar, de marca blanca para bancos. Creo recordar que Trea gestiona varios fondos de algunas cajas. No recuerdo muy bien ahora mismo, pero creo que estaba por la zona, tienen algunas cajas, que ahora mismo no sale el nombre, por la zona de Levante, que muchos fondos los asesora Trea. En el número 15 ya nos encontramos a Bestinver, 16 Mafre, 17 Avante, 18 Bancamar, 19 Mediolanum, en el 20 Ambank, bueno, bien.
Aquí ya nos vamos encontrando ciertas cosas interesantes. 21 Dunas Capital, también muy bien. 22 Cobas, 22 Advalor, 23 Cobas. Bueno, y a partir de aquí ya sí que nos vamos encontrando ciertas gestoras. En el puesto número 48 tenemos a Soros, 49 Solventes, pero ya nos tenemos que ir al puesto 48, dentro de una lista de 66. Como vemos, casi prácticamente los 10 primeros están ocupados por grupos bancarios. Bien, vamos a ir al análisis y nos vamos a centrar en el primero, ¿de acuerdo? Que es el Quality Inversión Moderada. ¿Aquí qué vemos? Pues aquí vamos a ver un poco, a grandes rasgos, es decir, básicamente casi toda la información la he sacado o de Morningstar o de la página web Qué Fondos, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que nos encontramos es, en este caso sí he puesto la volatilidad, ya que es un fondo, digamos, ahí un poco mixto, bastante moderado, con una volatilidad del 6%. En el momento actual tiene un 32% en renta variable, un 47,45% en renta fija y en posiciones líquidas 5%, que no entiendo muy bien qué son posiciones líquidas, porque en teoría todo esto debería ser líquido. Y en otros un 14,92%. Bueno, vamos a separar un poco la parte de renta variable, que es un 32%. Bueno, ya es una parte de renta variable razonable. ¿Qué hay dentro del fondo y cuál es su composición? Todo lo que hay dentro son más fondos. En el primer lugar, M&G, Eurocredit, Bontobel Institucional, Invesco SP500, es decir, indexado al SP500, Amundi Core SP500, Strater SP500, bueno, en fin, Amundi Euroliquidity, que este fondo, por ejemplo, en muchas de mis carteras yo lo meto, pero lo meto no en una capa de doble comisiones, sino que es en una cartera con fondos directamente. Vamos, esto es un fondo de fondos, claramente. Obviamente, con 8.000 y pico millones de euros, pues es fácil gestionarlo, porque al fin y al cabo hay un grupo de X personas que lo único que hacen es pues no estar mirando ni siquiera acciones, ni bonos, ni nada. Hacen una cartera de fondos. Pueden tener 8.000 como pueden tener 50.000, 30.000, porque al fin y al cabo hacer una cartera de fondos centralizada para todas las oficinas dentro de un rango de riesgo, pues les permite tener una economía de escala muy, muy grande. Claro, ¿qué pasa? Vamos a ver la rentabilidad. Y aquí he sacado, aquí he hecho cosas, digamos, no me he complicado en exceso la vida para sacar rentabilidades, porque he cogido lo siguiente. Bien, he cogido este fondo, que es el Quality Inversión Moderada. Lo he metido en el comparador de la plataforma de Qué Fondos y he metido los fondos similares dentro del, vamos a llamarle, de lo que yo considero mis favoritos. ¿De acuerdo? Y bueno, vemos, por ejemplo, tenemos en primer lugar el Quality Inversión Moderada. A 3 años da un 19%. A 5 años da un 22% y lo más importante, a 10 años, que es un poco como hay que ver estas cosas, da un 29%. Bueno, 29% a 10 años, para ser un fondo, vamos a llamar, conservador, podría parecernos poco mucho razonable. Bueno, vamos a compararlo con algunos fondos, digamos que los que yo llamo favoritos, y a ver qué pasa. Bien, pues si lo comparo, por ejemplo, con el Buy and Hold flexible, a 10 años da un 70%, que comparado con un 29% la diferencia es abismal. Si lo comparo con otro fondo de mis favoritos, que es el MFS Meridian Global Total Return, este fondo da un 53% a 10 años. Si lo comparo, por ejemplo, con el Trojan, aquí el Trojan baja un poquito la rentabilidad, pero es de un 32%, que comparado con un 29% también sale razonablemente bien. Y luego tengo el BNY Mellon Global Real Return, que es un fondo, digamos, ahí un poco dentro de los de retorno absoluto, de los que yo tengo considerado como favoritos, queda un 29%. Bueno, aquí se asemeja un poco, ¿de acuerdo? Pero vemos que claramente, comparado con el Buy and Hold, comparado con el Meridian, pues de alguna manera no hay color. Incluso con el Trojan, porque 29 contra 32, pues también se nota. ¿Qué pasa? Pues si vemos un poquito qué tenemos dentro de la cartera del MFS Meridian Global Total Return, que como hemos dicho aquí, está sacando un 53% contra un 29%. Es que es el doble. Pues dentro del fondo lo que tenemos son o bonos o acciones, es decir, nunca más fondos.
Entonces, bueno, pues tenemos dentro de las mayores posiciones, pues nos encontramos con Pfizer, con Roche, Medtronic, dentro de la parte de renta variable. Obviamente este es un fondo que tiene en el momento actual un 60% en acciones y un 35% en obligaciones. Bueno, tiene un poquito más de porcentaje en acciones, pero es un fondo que cuando cae, la verdad que cae bastante poco, ¿de acuerdo? Bueno, y dentro de esta misma comparativa, que no sé por qué en la página de qué fondos no me salía el Cartesio y lo he tenido que hacer a mano, que lo tenía aquí en la siguiente hoja, vemos que, por ejemplo, en el Cartesio, con una volatilidad del 4% comparado con el Quality inversión moderada del 6%, obtenemos un retorno a 10 años del 40%, es decir, prácticamente un 11% más. Pero un 11% más, ¿cómo conseguimos esa rentabilidad? Pues para que veamos, en el momento actual, el Cartesio X tiene en renta fija un 81%, en renta variable tiene un 9% y tiene una liquidez del 9%. Es decir, con mucho menos riesgo conseguimos mucha más rentabilidad a largo plazo. En el caso del Cartesio X, obviamente ni hay que decirlo, dentro del Cartesio X nos encontramos posiciones directas en renta fija o en renta variable, no un fondo de fondos. Nos encontramos en renta fija, pues bonos de Stellantis, bonos de Repsol, bonos de Santander, bonos de Abertis, etcétera, ¿vale? Luego la parte de renta variable no viene descrita, pero bueno, es que en el momento actual tiene un 9% en renta variable. Normalmente lo cogen pues de la parte que tienen ellos en el Cartesio Y, pues cogen esa parte de renta variable, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos con el siguiente fondo, que es el CaixaBank Master Renta Variable USA. Aquí me salen métricas a 3 años, ¿vale? No me salen más métricas porque la página no me la daba. Muchas veces los fondos de gestoras bancarias en condiciones normales tienen poco historial, porque bueno, van cambiando de nombres, etcétera. Pero vemos, por ejemplo, ¿qué nos encontramos? Primero, este fondo es un fondo que invierte en renta variable USA, con lo cual, claro, la renta variable USA en los últimos años pues ha ido como un cohete. Con lo cual este fondo, pues obviamente lo ha hecho bien. Pero vamos a ver un poco también por qué lo ha hecho bien. Vemos, por ejemplo, que el CaixaBank Master Renta Variable USA a 3 años ha obtenido un 53%. Bien. Por ejemplo, el Bailey Gifford World US Equity, es decir, comparando misma categoría de fondos, diferentes gestoras, ha obtenido un 71%. Nos encontramos con el Morgan Stanley US Advantage con un 73% y el Morgan Stanley US Growth con un 93%, es decir, un 53 contra un 71, contra un 76 y contra un 93, como digo, a 3 años. En este caso no me daba más métricas de, por supuesto, 10 años. Pero ahora digo, bueno, vale, incluso a 3 años, vamos a decir, bueno, alguien que haya invertido a 3 años y haya obtenido una rentabilidad del 53%, pues la verdad es que no está mal. Bueno, vamos a ver qué hay dentro, porque claro, pues a lo mejor resulta que es interesante. Bueno, lo que he hecho ha sido lo siguiente, me voy en este caso, bueno, tengo que ir combinando páginas para que esto sea, que muchas veces en qué fondos no me sale las características de la cartera y la tengo que sacar en Morningstar. Bueno, me voy a Morningstar y me dice, ¿en qué está compuesto el fondo? Pues mira, las principales posiciones, Nvidia un 9%, Microsoft un 8%, Apple un 7%, Amazon un 4,26%, Alphabet un 3,82%, Broadcom 3,40%, American Express un 2,70%, Mastercard 2,58%, es decir, las principales posiciones son de grandes empresas de Estados Unidos. Bueno, me voy a ver de qué está compuesto el índice y cómo lo hago. Pues me voy a un fondo como es el Vanguard US 500, es decir, el Vanguard SP 500, que es un fondo indexado. Vale, casualidad, pues me encuentro que prácticamente son las mismas posiciones. Nvidia en primera posición con un 8%, Microsoft 6,75%, Apple 6,62%, Amazon 3,74%, Alphabet otra vez, Berkshire Hathaway, es decir, no es que sea un fondo indexado puro, pero prácticamente es un clon, es decir, casi todo lo que hay es lo mismo, casi todas las posiciones son prácticamente iguales, obviamente, es decir, cobrando una comisión bastante altita, que en estos casos
no lo tengo por aquí delante porque no he sacado las comisiones, pero bueno, vamos a verlo en este concreto, porque bueno, al ser un fondo de renta variable, pues vamos a ver qué comisión tiene. Bien, me voy por aquí a la página de Morningstar, saco los datos y bueno, veo que en este caso, bueno, la verdad, sorpresa positiva, tiene una comisión de inversión del 0,50 y es una comisión que para ser un fondo de renta variable, pues es una comisión, vamos a llamarle bajita. Bueno, es verdad que está, como decía, asesorado por JP Morgan, tendrán algún acuerdo interno y tal, pero bueno, es una comisión razonable dentro de lo que hay en el mercado. Bueno, vamos con el siguiente fondo, que es el tercero, y en este caso vamos al CaixaBank Máster Renta Fija Deuda Pública. Y aquí nos encontramos también, vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a comparar un poco con diferentes fondos de su misma categoría. Aquí en algunos casos sí que me da 5 años y en otro caso me da a 10 años, que son las métricas que debemos utilizar para esto, ¿vale? Bueno, pues nos encontramos en este caso que el CaixaBank Renta Fija Pública a 5 años me da un menos 2,88. Si lo comparamos, por ejemplo, aquí he metido fondos parecida categoría, ¿vale? El Acacia Renta Dinámica a 5 años me da un 21%. Aquí he metido el Buy and Hold Luxemburgo, pero el de bonos, ¿de acuerdo? Que digamos que estamos comparando fondos de renta fija. Me da un 27% a 5 años. Si voy al Carmignac Segurité, insisto, lo que estoy haciendo, no me estoy complicando la vida en exceso. Oye, cojo un fondo de renta fija, venga, voy a coger algunos de mis favoritos que sean un poco de la misma categoría. Oye, si invierte entre 3 y 7 años, pues voy a coger fondos que inviertan en el mismo espacio temporal de tiempo, ¿vale? Cojo el Carmignac Segurité y a 5 años me ha dado prácticamente un 8, un 7,78. Obviamente no es mucho, pero claro, si lo comparo con un menos 3%, es un 10% de rentabilidad a favor. Pero voy más, es decir, voy y le meto en la plataforma el Ebly Short Corporate Bond, que es un fondo de renta fija de la gestora Ebly, que es un fondo de una gestora nórdica muy, muy buena. Y aquí tenemos una rentabilidad a 5 años del 11,86. Y luego, venga, voy a meter otro de Muzinich, de otra gestora, que Muzinich solo tiene fondos de renta fija. Y cojo el Muzinich Short Duración High Yield, eurohedgeado, y tengo una rentabilidad a 5 años del 8,16%. Pues como vemos en todos los casos, son rentabilidades como mínimo en positivo y comparo con el CaixaBank Máster Renta Fija Deuda con un menos 2,88. Es que de alguna manera no hay color, claramente. Bueno, seguimos con el cuarto fondo. En este caso, el cuarto fondo es, bueno, aquí la casuística en todos, prácticamente en los fondos es la misma. Es decir, casi todos los fondos de mucho patrimonio son fondos que están en posiciones muy conservadoras, cuando debería de ser el fondo de inversión, es un producto a más largo plazo y deberíamos de tenerlo en posiciones, yo no digo que absolutamente de riesgo, pero un poquito más equilibrado en cuanto a un componente de riesgo un poquito superior, vamos a llamar, ¿vale? Se supone que el fondo no es un producto que no es un depósito y que no compramos un fondo para tenerlo 3 meses. Más adelante, al final del capítulo, también haré un resumen de cómo debemos de comprar un fondo, por qué debemos de comprar un fondo, cuántos fondos debemos de tener, etcétera, etcétera, y cuál es una rentabilidad razonable que nos debería de dar un fondo, y traigo varios ejemplos un poco para poner todo en contexto. Bueno, como decía, cuarto fondo, BBVA, rentabilidad, ahorro corto plazo. Pues aquí hago lo mismo, es decir, venga, voy a los favoritos y voy a hacer una comparativa de 6 fondos. Y en este caso, pues ¿qué hago? BBVA, rentabilidad, ahorro, corto plazo. Aquí las métricas ya sí que me dan, prácticamente en casi todos, de 10 años, también de 5, que vamos a ver las dos. Bueno, pues vemos que el BBVA, rentabilidad, ahorro, corto plazo, a 5 años da un 7%. 6,99 en concreto, pero bueno, 7%. Y a 10 años, un 4,56. Es decir, estoy en un producto a 10 años con un 4,56%, lo que es lo mismo, un 0,4 al año. Bueno, claro, ¿qué meto en la herramienta? Pues meto otra vez el Acacia Renta Dinámica. El Acacia Renta Dinámica a 5 años me da un 21, a 10 años me da un 37. Meto el Buy and Hold bonos. A 10 años no tengo métrica, pero es que
a 5 años me da un 25%. Es decir, me da una rentabilidad anualizada para ser un fondo de renta fija, que es lo que tiene que dar, que es un 5%. Y este 25%, o en el caso de la CACE un 21%, estamos contando con el año 2022, que fue un año malo, que muchos fondos de estos cayeron un 7, un 8, un 4, es decir, fue un año bastante malete. Venga, me voy al Carmignac Securité, otro fondo de renta fija. A 5 años me da un 7,78 y a 10 años me da un 11,84. No es nada del otro mundo, pero comparado con un 4,56 que me da el BBVA ahorro largo plazo a 10 años, pues ya hay diferencia. Vuelvo a meter el Ebley Short Corporate Bond en la herramienta. A 5 años me da un 11,86 y a 10 años me da un 18,81. Y vuelvo a meter el Muzinich. Short duración, a 5 años un 8 y a 5 años y a 10 años, perdón, un 13,40. En casi todos los casos, las comparativas es que de alguna manera no hay color. Bueno, quinto fondo, con 6.300 millones de patrimonio. Nos encontramos pues otro fondo de CaixaBank, de otro fondo de otra gestora. En este caso, el CaixaBank Master Renta Fija Privada. Bueno, aquí métricas a 5 años del CaixaBank Master Renta Fija Privada. Un 0,51. Es decir, un viaje a ninguna parte. Bueno, vuelvo a meter el Bain & Mellon Global Short, que es un fondo de renta fija que invierte en high yield, que es un poco como lo que invierte en CaixaBank renta fija privada, es decir, que ya puede tener bonos tanto de gobiernos como de empresas, y renta fija privada pues suele tener de empresas. Y aquí nos encontramos con una rentabilidad a 5 años del Bain & Mellon Global Short del 20%. Vuelvo a meter el Buy and Hold Luxemburgo de bonos, rentabilidad 5 años, 25%. Vuelvo a meter el Carmignac Securité, 7,78%. Vuelvo a meter el Ebley Short Corporate Bond, rentabilidad 11,86%. Y aquí vuelvo a meter dos fonditos más que he cogido también de mis favoritos para hacerlo un poquito más dinámico, como es el Flossback Bond. Bueno, la gestora es que es impronunciable, pero bueno, Flossback Bond Store y el fondo Bond Opportunity, es decir, oportunidades en bonos. A 5 años un 4,34 y el Sextant Bond Picking a 5 años un 10% y el Tikeo Short Duración, también un fondo de renta fija de la gestora francesa Tikeo, con una rentabilidad al 5 años del 9,29% en todos los casos, comparado con el 0,51 del CaixaBank, pues como vemos no hay color. Es que al final una gestora que no pertenece a un grupo bancario, que es una gestora independiente, una de dos, vive de las rentabilidades, o da rentabilidad o los partícipes acaban abandonando y se van pues a fondos que, bueno, con mejor historial y con mayor rentabilidad. Es algo natural y es algo en lo que debería de pasar. Lo que no tiene mucho sentido es que los mayores fondos con mayor patrimonio sean los que en comparativas pues den una rentabilidad, vamos a llamarle, bastante malota. Bueno, me ha costado, es decir, ir encontrando, porque claro, esto todo es renta fija, ir encontrando fondos de renta variable. Tengo algún ejemplo más, pero es que casi todos son de renta fija. Y aunque las comparativas están bien, pero muchas veces cuando más se ve la labor de los gestores es cuando hay un fondo, vamos a llamar mixto, o un fondo incluso de renta variable global. Bueno, en la sexta posición nos encontramos con el Santander Gestión Global Equilibrado, con 6.000 millones de euros en patrimonio. Y aquí pues el Santander Gestión Global Equilibrado entra dentro de la categoría de mixto flexible. Bueno, aquí vamos a ver un poco, vamos a comparar lo mismo, pues hago lo mismo. Me voy al comparador de qué fondos y voy metiendo todos los datos en el sistema. Bueno, pues por ejemplo, el Santander Gestión Global Equilibrado a 5 años me da un 19,24%. Luego meto en la misma plataforma el RCO Convicción Club, es decir, un fondo de la gestora Rothschild, que me da un 37,90. Meto el MFS Prudent Capital, que me da un 22,68. Meto el MFS Global Total Return, me da un 26%. Meto el Cartesio Funds Equity, que me da un 70%.
Y meto el Buy and Hold Luxemburgo, el flexible, que a 5 años me da un 41%. En el caso del Cartesio es que no hay color, un 20 contra un 70, es decir, no hay color. Estamos comparando un poco siempre peras con peras, es decir, comparando un poco misma analogía de fondos y dentro de la misma categoría. Bueno, he sacado un poco, voy a ver también un poco qué hay dentro del Santander Gestión Global Equilibrado. Y dentro del Santander Gestión Global Equilibrado, como no podía ser de otra manera, todo lo que tienen de la parte de renta variable son fondos. Santander Money Market, Muzinich Fund Enhanced, Capital Group, Odo, Amundi, Ixares, Invesco, es decir, un fondo de fondos. Bueno, de alguna manera es fácil gestionar un fondo de fondos porque haces una cartera y no tienes que estar complicándote la vida con acciones, ¿vale? Vas identificando fondos y, bueno, puedes tener 6.000 como puedes tener 12.000, perfectamente. Bueno, en la séptima posición nos encontramos, a ver dónde lo tengo. Bueno, no es en la séptima posición, perdón. Es el fondo número 7 que estoy analizando, pero ya está en la posición 31. Es decir, me he tenido que ir a la posición 31 para encontrar un fondo, vamos a llamarle, de renta variable, que es el Quality Mejores Ideas. Bien, pues venga, vamos a meter en la herramienta el Quality Mejores Ideas, que ya es un fondo de renta variable, puro, y vamos a compararlo lo mismo con varios fondos de los que tenemos como favoritos. Bueno, empezamos. Rentabilidad, aquí ya la cosa se empieza a poner interesante. Rentabilidad a 5 años del Quality Mejores Ideas, 35%. Rentabilidad a 10 años del Quality Mejores Ideas, 85%. Pensado así dices, hombre, no está mal. Una rentabilidad a 5 años del 35% me sale aproximadamente un 6 y pico con el interés compuesto, y una rentabilidad a 10 años del 85%, pues no está mal, también me sale un 6-7%. ¿Está mal? No, no está mal. Pero claro, ¿qué pasa cuando lo comparamos con fondos como puede ser el Baillie Gifford Long Term Global Equity? Es que el Baillie Gifford Long Term Global Equity a 5 años me da un 110, pero es que a 10 años me da un 229. Si lo comparo con el Benay Mellon Long Term Global Equity, un clásico del podcast, este fondo a 5 años me da un 35, que se puede equiparar al Quality, pero si ya nos vamos a 10 años, es que el Benay Mellon nos da un 111 comparado con un 85, sinceramente, no hay color. Y la diferencia, por ejemplo, entre el Benay Mellon y el Baillie Gifford, básicamente es la volatilidad. El Benay Mellon tiene mucha menos volatilidad que el Baillie Gifford. El Baillie Gifford tiene una volatilidad muy grande. Es un fondo más de crecimiento puro, y el Benay Mellon es un fondo que dentro de que invierte en acciones mucho más conservadoras. Bien, seguimos metiendo datos en la comparativa. Y meto el Capital Group New Perspective, otro fondito. Bueno, voy cogiendo fondos un poco, no al azar, pero de los que tengo un poco dentro de mis favoritos. A 5 años, el Capital Group nos da un 60, que equiparado con el Quality Mejores Ideas, que nos da un 35, ya hay diferencia. Pero es que el Capital Group a 10 años nos da un 166%, prácticamente el doble. Otro fondo, el FAN-Smith Equity, a 5 años nos baja un poquito la rentabilidad porque nos da un 30, pero es que a 10 años el FAN-Smith nos da un 145, lo mismo comparado contra un 85, es que es el doble. Guinness Global Equity, otro fondo, a 5 años 66%, a 10 años 140%. Estamos hablando de la misma métrica entre el FAN-Smith Guinness, a 10 años 140%. Otro fondo, el Recovalor, también que en algunas ocasiones hablo aquí en él, pues a 5 años 62% de rentabilidad, a 10 años 135%. Y por último también me he traído a la comparativa el Sherland World Group, a 5 años está un poquito más por debajo, 18%, que si lo comparamos con el Quality Mejores Ideas contra el 35, aquí sale perdiendo. Pero es que a 10 años, que es un poco cuando hay que ver esto, el Sherland nos da un 138% contra un 85%. Como vemos, en la mayor parte de los casos, las rentabilidades son prácticamente el doble.
Bueno, vamos a coger también un fondo de renta variable que es el Quality Mejores Ideas. Bueno, vamos a ver qué hay dentro. Pues para ellos las mejores ideas, lo mismo, es un fondo de fondos. ISARES, Agrobusines, ETF, ISARES, MSCI World, ISARES, MSCI Emerging Market, Bontobel Institucional, Morgan Stanley Global Quality, Amundi MSCI All Country World, es decir, un fondo indexado, ¿vale? Dentro de las mayores posiciones, lo mismo, un fondo de fondos. Bueno, seguimos con la comparativa. En este caso, el octavo fondo que tenemos para comparar y que dentro de del ranking está en el puesto 22, que es el CaixaBank Selección Tendencias. Bueno, también podemos equipararlo a que puede ser un fondo de renta variable. Vamos a ver qué nos encontramos en el CaixaBank Selección Tendencias. Una rentabilidad a 5 años del 34% y una rentabilidad a 10 años del 105%. Es decir, que dentro de todas las gestoras que estamos viendo, la que vamos a llamar menos peor parada sale es CaixaBank. Bueno, lo hace razonablemente bien si lo comparamos con el resto. Obviamente, si lo metemos en una comparativa con fondos como el Buy and Hold, Guinness, Invesco, Magallanes, Equity o Robeco, pues no, en casi todos los casos no hay color. Aquí lo que he hecho ha sido, venga, pues ya que estoy metiendo fondos de renta variable, voy a cambiar un poco y no voy a meter los clásicos, no voy a meter el Benny Mellon, no voy a meter el Shareland, no voy a meter el Bailey Gifford. Bueno, otros fondos, digamos, dentro de mis favoritos, pero diferentes, para hacerlo también un poco más dinámico. Me voy al Buy and Hold Equity, al Buy and Hold puro. A 5 años tengo un 37% y a 10 años tengo un 120%. En el CaixaBank Selección Tendencias, a 5 años tengo un 34% y a 10 años tengo un 105%. A 10 años sale un poquito peor comparado que el Buy and Hold Equity. El Buy and Hold saca un 120 contra un 105. Bueno, ya vamos bien. Bueno, meto, por ejemplo, venga, me voy a meter dentro de los fondos de renta variable, no voy a meter los clásicos, voy a meter de los que yo tengo como favoritos, pero otros diferentes. Me voy al Robeco Global Consumer Trends y vemos que a 10 años me da un 144% de rentabilidad contra un 105% del CaixaBank. Me voy al Magallanes European Equity, a 10 años me da un 150%. Me voy al Invesco Global Equity Income, otro fondo, venga, por cambiar un poquito, por hacerlo dinámico. A 10 años me da un 95%. Aquí, por ejemplo, vemos que está por debajo del CaixaBank. Y me voy al Guinness Global Equity y a 10 años me da un 140%. Es decir, en muchos casos, comparando un 105, que insisto, aquí ya no está mal, pero contra un 120, un 140, un 150, un 144, es que es bastante rentabilidad, es que es un 50% de rentabilidad más. Bueno, CaixaBank Selección Tendencias. Bueno, vamos a ver qué hay aquí dentro. Pues en el momento actual, pues lo mismo. Todos, si vemos un poco, nos encontramos con más fondos de fondos. Dentro de las mayores posiciones, Pictet Digital, Franklin Technology, BlackRock World Financial, Invesco Asian Equity, DWS Invest Global Infraestructuras. Dentro de aquí nos encontramos con el fondo Robeco Global Consumer Trend, que es el que estábamos viendo antes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para que veamos un poco, en la mayor parte de los casos, de qué están compuestas las carteras, que muchas veces a mí cuando me enviáis en el consultorio de fondos, pues mira, analízame este fondo, y ya cuando empieza por el nombre de un banco tradicional y demás, ya como norma general lo pongo en cuarentena porque, bueno, pues deja mucho que desear, porque luego la rentabilidad es que no llega, no es que tenga yo nada en contra, es que luego no llega. Bueno, en el noveno fondo analizado, que ya nos tenemos que ir a la posición 36, que es el CaixaBank Master Renta Variable Europea. Bueno, he sacado este porque es que casi todos son un poco lo mismo. Santander Renta Fija Privada, Unifón Renta Fija Gobiernos Euros, BBVA Dinero Fondo Tesoro Corto Plazo. Bueno, ahí es que he considerado que es todo renta fija. Bueno, vamos a ir a la posición 36 y a encontrar algún fondo de renta variable, que es donde se puede encontrar más diferencias, o si el gestor lo hace bien, más valor
a favor del gestor. Venga. Y nos encontramos con lo siguiente. Aquí sí que tengo casi todo métricas a 10 años. Bueno, pues en el CaixaBank Master Renta Variable Europea nos encontramos a 5 años con un 72% de rentabilidad. Aquí, visto así, no está mal. En este caso no me da la métrica de 10 años, pero si lo comparo, por ejemplo, con el Avante, venga, voy a meter el Avante European Quality, que es un fondo de Avante gestionado por Josep Prat, también un buen producto. Aquí vemos que tengo a 5 años una rentabilidad del 97%. BNY Mellon Global Small Cap European, un 54%. Si lo comparamos con el 72%, aquí sale peor, ¿eh? Si vamos venga, más fondos de renta variable europea. El Brandes Global Value, una rentabilidad a 5 años del 103%, comparado con el 72%. Bueno, ya hay que diferencias. Magallanes European Equity, bueno, como es renta variable europea, aquí repito, una rentabilidad a 5 años del 110%. Bueno, como vemos, ya hay rentabilidades que... Por eso digo que CaixaBank, dentro de lo malo, no es el que sale peor parado. Obviamente, si comparamos un CaixaBank con una rentabilidad al 72, con una rentabilidad del Magallanes del 110 o del Avante European Quality del 97%, pues de alguna manera no hay color. No me sale la métrica, debería de salirme, porque muchas veces es mejor a 10 años, pero no me sale la métrica del CaixaBank Renta Variable Europea, la métrica a 10 años. Bueno, he hecho otro ejercicio, he dicho, bueno, vamos a ver qué tenemos dentro del CaixaBank. Obviamente no hay que decir que dentro del Avante, dentro del BNY Mellon, dentro del Brandes y dentro del Magallanes no hay gestión indexada. Para lo bueno y para lo malo hay gestión activa. A juicio de los gestores invierten en empresas de toda Europa, que como norma general, salvo en el Avante Global Equity, que sí es un fondo que tiene grandes compañías de renta variable europea y no tiene mucha concentración en pequeñas compañías, en el resto ya es gestión activa pura y a juicio de los gestores tienen diferentes empresas. Bueno, he cogido, venga, ¿qué tengo dentro del CaixaBank Master Renta Variable Europea? Pues vemos que en la primera posición tengo ASML Holding, AstraZeneca, Roche, SAP, Siemens, Airbus, Intesa San Paolo, Nestlé y Unilever. Y lo que hago es que digo, bueno, bien, voy a ver qué tengo dentro de un fondo indexado como puede ser el Vanguard. A ver dónde lo tengo, que esto no lo he sacado, pero bueno, lo voy a sacar ahora. ¿Qué tengo dentro de un Vanguard indexado a renta variable europea? Vale, aquí lo tengo. Pues mira, tengo posiciones que son bastante parecidas. ASML Holding, SAP, Novartis, Nestlé, Roche, Siemens, Novo Nordisk. Es decir, no es un indexado puro, pero se le parece. Lo normal es que este fondo, tipo CaixaBank, renta variable europea, pues tuviera pues no solo los blue chip de renta variable europea, para lo bueno, para lo malo. Pues es una compañía del sector, me lo invento, alimentación pequeña de Francia o de Suecia, que hay cosas interesantes, pero no, digamos, posiciones, vamos a llamar, muy pegadas al índice, ¿vale? Bueno, en el número 10 de fondos analizados me voy al Santander Gestión Crecimiento, que dentro de la categoría aparece como un mixto flexible. El Santander Gestión Crecimiento, ¿en qué posición está? Pues tengo que ir a buscarlo. A ver dónde está. Ah, vale, ya lo recuerdo. No, el Santander Gestión Crecimiento no lo he sacado de todos los fondos que tienen mayor volumen de patrimonio, pero lo que he hecho ha sido un poco, oye, me voy a ir a la página web del Santander y voy a buscar un fondo, vamos a llamar, de renta variable, que es donde puedo encontrar mayor diferencia en cuanto a rentabilidades, y a ver si en algún caso pues me sale un fondo bueno en cuanto a la comparativa, y que digo, joder, pues este fondo merece la pena. ¿Qué nos encontramos dentro de Santander Gestión Crecimiento? Aparece dentro de la categoría de mixto flexible. Bueno, pues vemos aquí un poco rentabilidades a 10 años. Santander Gestión Crecimiento, 5,43. Bueno, lo que hago es que le meto aquí, digamos, algún fondo de los que tengo dentro de la categoría de mixtos. Le meto el Invescopan Europea High Income y me sale una rentabilidad a 10 años del 28.
le meto el Cartesio, que en este caso le he metido el Cartesio X, que es bastante conservador, y me da una rentabilidad del 36%. Le meto el Flossbach Bond Store defensivo y le meto y me sale una rentabilidad del 38%. Y estoy metiendo el defensivo, es decir, que digamos que es mixto flexible, pero mucho más conservador. Y el MFS Meridian Global Total Return con una rentabilidad del 50%. Insisto, vamos a repetir las rentabilidades. Santander más 5,43, Invesco más 28, Cartesio más 36, Flossbach más 38 y MFS más 50. Bueno, claramente no hay color. Bueno, también me he ido a la página de BBVA y he dicho, bueno, venga, voy a sacar otro fondo más de BBVA dentro de los que tienen ellos en la página web como de renta variable. Bueno, me he encontrado el BBVA Mejores Ideas, cubierto 70, y aquí tengo una rentabilidad, bueno, aquí sí que me sale una rentabilidad a 10 años de todo lo que he comparado, del 73%. Bueno, he dicho, venga, voy a meter fondos similares de renta variable. Me voy al Bestinfond de Bestinver y me sale una rentabilidad a 10 años del 80%. Me voy al Brandes Global Value, he metido un fondo global, que antes metía el renta variable europea, porque era el BBVA Europa, y el Brandes Global Value me sale una rentabilidad a 10 años del 117%. Como veis, lo que voy cambiando son un poco de fondos, por no tener los clásicos Fan Smith, Benny Mellon, Keynes, etc. Capital Group, New Perspective, a 10 años, 166%. Carmiñaca and Destin-Monk, otro fondo también interesante, que incluso este fondo, es que yo no lo tengo ni siquiera en mis favoritos, y dentro de que es un gran fondo. A 10 años, una rentabilidad del 120%. Voy metiendo fondos parecidos. El M&G Global Dividend, pues una rentabilidad a 10 años del 129%. Y el Polar Capital Insurance, del que últimamente hablo, que es un fondo que invierte en el sector seguros, un fondo global, con una rentabilidad a 10 años del 153%. En todos los casos, comparado con el 73%, como vemos, pues la verdad que no hay color. Bueno, pues hemos terminado la comparativa. En resumen, y por ir acabando, en términos generales, lo que tenemos que tener con el concepto es el siguiente. No es necesario ser un lince para darse cuenta que un fondo de un, vamos a llamar, un gran banco no es el mejor sitio para tener el dinero. Quizás debemos plantearnos pues, que un fondo como los que hemos visto, Bestinver, Magallanes, Fidelity, Capital Group, Fan Smith, Cartesio, etcétera, lo van a hacer mucho mejor a largo plazo, sin lugar a dudas. Incluso si elegimos un fondo de renta fija que los gestores, de alguna manera, tienen menos margen de maniobra, los fondos de renta fija tienen los gestores siempre menos margen, ¿vale? Salvo que sea un fondo de renta fija flexible, las rentabilidades a largo plazo no van a tener tampoco nada que ver. Ejemplo, vamos a ver varios ejemplos, en este caso vamos a ver varios ejemplos de fondos de renta variable y cómo el interés compuesto funciona y funciona muy bien. He cogido dos ejemplos, pero dos ejemplos de fondos, o tres ejemplos realmente creo que traigo, de fondos muy longevos, de fondos que ya tienen más de 20, 30, 40 años de historial, que es un poco donde se puede ver, ¿de acuerdo? Bueno, antes de nada, decir, vamos a ver, es que esto es como todo, cuando vamos a comprarnos un coche, pues no vamos al primer concesionario que tenemos en la esquina de nuestra casa y entramos allí y, bueno, pues si es un Honda, pues ya sabemos que nos van a vender un Honda, o un Audi, un Volkswagen, pues... Es decir, nosotros cuando vamos a elegir un coche, pues es que nos miramos mucho las características, si es diésel, si es gasolina, cuántas puertas tiene, cuántos caballos tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, prácticamente similar, deberíamos de hacer en un fondo, no que muchas veces vamos a la oficina, al banco de turno, nos sentamos, ¿qué tienes para mí? Pues mira, este fondo, el mejor es ideas, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y me voy convencido. Cuando compramos un coche, es que lo miramos con lupa, digo un coche, pero si vamos a un televisor o un móvil es que nos pasa un poco lo mismo, y aquí dedicamos muy poco tiempo cuando las cantidades que normalmente invertimos son mucho mayores. Es más, deberíamos de tomarnos la inversión en fondos
como nos la tomamos en el sentido cuando compramos un coche. Es decir, cuando compramos un coche tenemos que tener lo suficientemente claro y vamos a comprar, por decir una cifra, 10 coches en nuestra vida, 8, los 12 como mucho, los que sean, y elegimos el coche porque sabemos que nos va a durar un montón de años. Un fondo tendríamos que decir, oye, yo como máximo puedo invertir en 15 fondos a lo largo de mi vida. Entonces, cuando elija un fondo, tiene que ser un fondo que lo he pensado muy bien, que he visto que el historial es fantástico, que todo entra un poco dentro de mi filosofía, dentro de mi perfil de riesgo, etcétera, 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 que es un fondo que a largo plazo se ha comportado bien y que se debe comportar en los mismos términos. Obviamente, luego hay que ir vigilando porque a veces que las gestoras pues, hacen cosas raras, quitan equipos directivos. Bueno, pues en ese caso sí que a lo mejor resulta que nos tenemos que plantear sacar el fondo, pero en casos, digamos, bastante excepcionales. No estar... Este fondo tiene una ola buena y en los últimos 6 meses va muy bien, me va a pasar. Y a los siguientes 6 meses me paso a otro. Y así voy, digamos, dando saltos y un viaje a ninguna parte. Mirar. Y vamos a ver aquí varios ejemplos. Vamos a coger, por ejemplo, el fondo de Bestinver, el fondo Bestinfond. Y vamos a hacer la siguiente comparativa. Con todo lo que ha pasado en los últimos años con Bestinver, que si se va el equipo gestor, que si viene otro, pero si la gestora, en términos generales, tiene la misma filosofía, vemos los resultados. Mirad, 6 euros en el año 1993 se han convertido en 311. Es decir, el capital se ha multiplicado por 50. Es decir, ahora pensemos, oye, ya sé que son 32 años, ¿vale? Pero nosotros cuando compramos una vivienda hace 32 años, ¿se ha multiplicado por 50? Esto es lo que realmente tenemos que pensar. Oye, yo hice una inversión en el año 2022, que no sé si es el caso, me compré una casa en la costa o donde fuera. ¿Esto se ha multiplicado por 30 veces? Bueno, pues este es digamos, lo que hay que ver. Un buen fondo de una gestora independiente, razonablemente bien gestionado, ¿vale? Con vocación a largo plazo, gestora independiente, que los gestores invierten su patrimonio, que no pertenecen a un grupo bancario, que viven de la rentabilidad y que si no el participes obviamente abandona, no en un año, pero con el paso, que tienen vocación de largo plazo, que saben lo que tienen en el fondo, etcétera. Pues yo creo que ahí podemos estar razonablemente tranquilos, ¿ok? Otro fondo, el Carmignac Clandestine Monk. En este caso, me parece que la inversión, también desde el año 93, en lugar de multiplicar por 50, ha multiplicado por 32. Es decir, obviamente es mejor multiplicar por 50 que por 32, está claro, pero es que multiplicar por 32 es una barbaridad. Y al final lo que tenemos que pensar es un poco, oye, tengo que hacer una inversión que no sé si multiplicaré por 50 o por 32 o por 27, pero tengo que estar, digamos, un poco en ese margen, nos tenemos que mover haciendo inversiones, vamos a llamar racionables, porque al final si hacemos un por 32, obviamente en 30 años, pues estoy seguro de que vamos a llegar a nuestros objetivos financieros y podemos llevar una vida cómoda en términos de jubilación, o dejar a nuestros herederos una cantidad de dinero relevante, bueno, y este debería de ser un poco el objetivo de nuestras inversiones. Es decir, un capital a largo plazo, obviamente dentro de nuestro perfil de riesgo, sabiéndolo controlar, no todo el mundo tiene que tener el 100% en renta variable, pero para esta parte, pues elegir buenos fondos. He cogido otro ejemplo, que es el Capital Group New Perspective. Bueno, aquí tenemos una métrica de 50 años, es decir, muchos más años, pero es que en 50 años ha multiplicado por 350. Antes veíamos que unos fondos, el Bestinfond ha multiplicado por 50, el Carmignac por 32, pero que Capital Group, obviamente nos vamos a más años, y a más años luego el interés compuesto hace que sea muy superior. 10.000 euros se han convertido en 3,5 millones. Es decir, ha multiplicado por 350. Obviamente en 50 años. Pero ahora nosotros tenemos que pensar, oye, tengo X años, los que sean. Si pongo un capital y me olvido de él dentro de 50 años, vale, a lo mejor es para mis herederos, o a lo mejor son los últimos años de mi vida, o bueno, depende lo que duremos. Pero llevarlo
hacer una métrica fácil. Es decir, bueno, aunque invierta 10.000 euros, es que me llevo a 3,5 millones, pero incluso es que hay gente que tiene 100.000 euros. 100.000 euros, oyes, multiplicarlos por 350, a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa. 100.000 por 350, oye, se convierten en 35 millones de euros. Son palabras mayores. Y luego, hazlo con 200, hazlo con 500, pues si tienes 1.000.000 de euros, pues multiplica. Pero claro, obviamente tienes que tener la templanza suficiente para estar 20, 30, 40, 50 años en un fondo, o al final no vamos a estar en un fondo, porque a lo mejor cada 5 años, 7 años y 10 años, por circunstancias, si es que suceden, que igual no suceden, pues hay que cambiar de fondo. Pero al final nos van a dar esas rentabilidades. Bueno, pues eso es un poco lo que tenemos que valorar, y sobre todo, y lo más importante, la conclusión final es que hay que saber elegir y hay que pensar qué es lo que más nos conviene dentro de una inversión. Y probablemente pues siempre tenemos pues una gestora independiente, que lo haga bien, que tenga buenos resultados a largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, terminamos como siempre recordando que para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.